su gran misericordia, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno, ¿verdad? Y bueno, nos da este privilegio, me da este privilegio de estar acá llevando su palabra. Y estamos en el mes, ¿de qué mes estamos? De la mes de la ¿qué? De la santidad, ¿verdad? Hemos estado hablando, la pastora estuvo hablando la semana pasada sobre la santidad, el pastor habló sobre la santidad del ayuno. Hoy vamos a hablar sobre la santidad en el hogar, amén, porque es importante que nosotros podamos mantener la santidad también en nuestro hogar. Y para dice aquí la palabra, dice que ¿qué es la santidad? Para nosotros la santidad significa pureza que se logra por medio de un arrepentimiento y de una constancia en el Señor, amén. Es también separarnos para Dios, eso es santidad. Tenemos que aprender que nosotros tenemos que separarnos para Dios. Es reconocer que ahora soy propiedad de Dios, ¿verdad? Es reconocer que el pecado no se puede volver a enseñorear de mí. Es usar la palabra de Dios para vencer toda debilidad que me esclaviza y de resistir la tentación. Amén. Entonces ya sabemos qué es la santidad, ¿verdad? Tenemos que saber que somos apartados. Ser santo, como decía la pastora la semana pasada, es cuando nosotros nos apartamos, somos diferentes. Hay personas que creen que la santidad es tener aquí una aureola y no es así. Es que nosotros somos diferentes a la gente del mundo. Dios nos ha hecho un llamado y cuando nosotros decidimos en nuestro corazón apartarnos para Dios, entonces tenemos que vivir en esa santidad que Dios quiere que lo sea. Vamos a buscar en el libro de 1 de Corintios, vamos a hablar allí. Capítulo 6 del 18 al 20. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Ok, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Dice la palabra que tenemos que, ¿cómo podemos establecer la santidad en mi hogar? Huir, dice, usted no puede quedar a conquetear con el pecado. Amén. Tenemos que huir ¿de qué? De la fornicación. Hermanos, nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, en el libro de los Corintios, era una iglesia que era muy carnal, era tremenda esta iglesia, el cual Pablo tuvo que escribirle 2 epístolas para ayudarles, porque ellos no establecían el reino de Dios, no obedecían a la palabra de Dios. Se le hablaba, se le decía y era para ellos igual. Entonces nosotros no podemos jugar ni coquetear con el pecado. No podemos nosotros establecer en nuestras mentes que vengan a nuestra mente pensamientos y nosotros hacerlo. Nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros no podemos evitar que los pensamientos vengan a nuestra mente, no lo podemos evitar. Hay un hombre que dio una oportunidad que dice que no podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido, ¿verdad? Entonces nosotros van a venir pensamientos malos, van a venir pensamientos que quizás nos quieran estorbarnos y que quieran que hagamos lo que anteriormente hacíamos cuando estábamos sin Cristo. Pero hoy en día nosotros tenemos que aprender que nuestra mente y nuestro cuerpo es para Dios. Amén. Y la Biblia nos habla muy claramente y nos dice que tenemos que huir
dice que tiene dos connotaciones, que son una física y una mental y espiritual. Dice la espiritual y la mental. Dice, no voy a dejar que mi mente entre en pensamiento que se convierta en deseo. Todo empieza con un pensamiento. Yo decido dejar que el pensamiento se quede, entonces se convierte en un deseo y el deseo en una conexión inferior, ya que aceptes ese mal deseo. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender que somos responsables de nuestros pensamientos. ¿Qué pasa, hermano? Si nosotros decidimos, la decisión está en cada uno de nosotros, de tomar la decisión. Nosotros conocemos la palabra de Dios, que Dios nos habla, y nosotros tenemos que saber y poner nuestro pensamiento en Dios. Nosotros somos los que tomamos esa decisión, si lo hacemos o no lo hacemos. Anteriormente, cuando nosotros estábamos sin Cristo, cualquier pensamiento de esto que venía a nuestra mente o que nos atacaba por una infidelidad, nosotros llegábamos, lo teníamos en nuestra mente, lo guardábamos allí y muchas veces terminábamos haciendo lo que nos venía en gana o lo que nos venía a nuestra mente. Obedecíamos a ello. ¿Por qué? Porque estábamos sin Cristo. Mas hoy en día nosotros tenemos que aprender que no es así. Parece mentira y no es una mentira hoy en día decir que hoy en día la iglesia se ha olvidado de todos estos principios y ha olvidado que nosotros como cristianos tenemos que guardarnos para el Señor, que tenemos que huir, ser valientes, huir de todo esto, de la fornicación, del pecado. Y hoy en día, hermano, parece mentira, pero se ve que hay cristianos en el mundo entero que no les importa si viene la tentación, llegar y acostarse con una chica, si eres casado, fornicar o cometer adulterio, sin importante que Dios te está viendo, que Dios y los ojos de Dios están allí sobre nosotros. No podemos escondernos y Dios conoce nuestras vidas y vamos así tranquilamente, aunque Dios nos perdona. Cuando usted peca y usted comete el pecado, Dios le perdona, porque nuestro Dios es bueno y dice la Biblia que no hay pecado que Dios no puede perdonar si nosotros lo confesamos. Pero también nos dice la palabra que nosotros tenemos que apartarnos, que somos santos para Dios. Ese es el primer tema. Dice la palabra de Dios. Segundo, pagar el precio. Dice, ¿cuál fue el precio? Fíjense lo que dice la palabra de Dios aquí. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Yo quisiera preguntarle, ¿de quién es usted, hermano? Amén. De que nosotros cuando llegamos, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, dice la palabra que ya somos de Dios. ¿Y qué somos? Somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Si somos templo y morada del Espíritu Santo, quiere decir que Dios habita en nuestro corazón, Dios habita en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo no nos pertenece. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Así que nosotros tenemos que aprender que es templo y morada del Espíritu Santo y que Dios habita en nosotros. Porque el Señor en una oportunidad dijo que no quería habitar en cuatro paredes. Él dijo que nuestro Dios es tan grande que no habita en cuatro paredes, sino que Él, ¿verdad?, quiere habitar dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Amén. ¿Cuál precio fue? Dice aquí. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio que se pagó por usted? La sangre de Cristo por su cuerpo inmolado en la cruz. Ese precio fue pagado por usted. Usted cuando vino a Cristo, viene para recibir perdón simplemente, sino que viene también para ser para una nueva naturaleza en el Espíritu Santo y vivir para convertirse en un esclavo por amor de un nuevo reino y un nuevo Señor. Antes era esclavo del diablo y no lo sabía, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos a Cristo, dice que fuimos comprados a precio de sangre. Hermano, el Señor pagó un precio muy grande por nosotros. El Señor pagó un precio que nosotros no podríamos pagar. Somos comprados a precio de sangre. Imagínense que dice la palabra de Dios que Dios en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros. Fue inmolado allí, fue golpeado.
Nosotros no podemos ni imaginar todo el sufrimiento que el Señor tuvo que pasar por nosotros. ¿Para qué? Para darnos paz, para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces Dios ha pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que aprender a valorizar eso, aprender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dice que nosotros anteriormente, hermano, éramos esclavos. ¿Y éramos esclavos de qué? Éramos esclavos del pecado, y nosotros no lo sabíamos anteriormente. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos anteriormente lo que nos viniera en gana, lo que nosotros quisiéramos hacer, eso lo hacíamos. Lo que venía a nuestro pensamiento, eso llegábamos y lo hacíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabíamos que éramos esclavos del pecado, y éramos esclavos del pecado, obedeciendo a todo. Dice la Biblia que hoy en día pasamos a ser esclavos ¿de quién? De Jesús, por amor, porque Él pagó un precio por nosotros. Dice la historia que en la antigüedad, hermano, cuando los esclavos, ellos habían esclavos por amor y esclavos legalmente. Y dice que aquellos esclavos, había veces que ya había llegado un tiempo que el amo tenía que soltar al esclavo. Y este esclavo, habían amos que eran muy buenos con aquellos esclavos, le daban amor, no tocaban su familia, no se metían con ninguno de ellos, trataban bien a sus hijos, y lo trataban con tanto amor que cuando él le decía: mira, esclavo, ya llegó el tiempo de que te tienes que ir, vete. Aquel esclavo decía: Señor, no me quiero ir. No quiero irme porque yo aquí me siento bien, tú eres bueno conmigo, me das todo, te has portado bien conmigo, con mi familia. Y entonces no se iba. Entonces ese esclavo, ¿sabe qué pasaba? Pasaba a ser esclavo por amor. Su dueño venía y le colocaba una prenda en la oreja para marcarlo, y marcaba el esclavo de amor, y estaba el esclavo que tenía que trabajar fuertemente, que era el esclavo que dice legalmente. Entonces cuando usted viene a Jesucristo, hermano, usted vino, ¿cómo vino usted? Usted vino mal, ¿verdad? Y cuando viene aquí al Señor, el Señor llegó, y ¿cómo lo recibió? Con amor, con cariño. El Señor llega y lo recibe a usted, lo recibió a usted, Señor, y le dio un perdón, y lo aceptó tal como usted era, y lo ha ayudado. Ese es nuestro Dios. Y entonces hoy en día, ¿cómo servimos nosotros a Dios? Con amor. ¿Por qué? Porque Él nos aceptó con amor. Fíjense ustedes que dice gloria a Dios. Pensando aquí en el Señor, meditando, como le decía, cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios en nuestra vida, cuando yo, por lo menos cuando yo llegué al Señor, en mi testimonio, dice, hermano, yo era un vaso de deshonra para Dios. Porque anteriormente, ¿qué hacía? Yo fui tremendo, hacía cosas malas que a Dios no le agradaban, y cuando vine a Cristo, soy ahora un instrumento para honra. Amén. Y anteriormente era un instrumento de deshonra. Hacía cosas indebidas, hacía cosas que a Dios no le agradaba, hacía, como le acababa de decir, las cosas que te venían a tu pensamiento, los hacía. Pero hoy en día, mi hermano, Dios nos ha dado este gran privilegio, esta gran bendición de que hoy, hermano, Dios puede usarnos, Dios puede bendecirnos, ¿verdad? Somos vasos de honra para la gloria de Dios, y como cada uno de ustedes, porque Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Para eso Dios nos ha llamado, para ayudarnos, para Él usarnos en los momentos que Él quiera y pueda necesitarnos ayuda. No quiera usar de cualquier manera, va a tomar a cada uno de ustedes y lo va a usar. Entonces hoy en día nosotros le damos gracias a Dios porque hoy podemos ser un vaso de honra para la gloria de Dios. Podemos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas, podemos ver su gran misericordia. Gloria a Dios. Vamos a repetir esta palabra conmigo. Dice, la tentación siempre la vas a tener. ¿Verdad? La tentación siempre va a estar allí. Como le decía, los malos pensamientos siempre van a venir, pero yo tengo que elegir si lo rechazo o hago los malos pensamientos. Y sustituirlo por una verdad. Yo decido hacer
prevalecer la palabra de Dios en mi vida. Nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que tenemos que tener esa decisión en nuestras vidas de si lo hacemos o no lo hacemos, ¿verdad? Porque la tentación siempre va a estar ahí, pero nosotros tenemos que esforzarnos a hacerlo o no hacerlo. Dice, yo decido establecer un pacto de lealtad con Dios, con mi esposa y con mi familia. Yo ahora elijo y yo decido fortalecerla nuevamente y de renovar mi mente y de leer la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente y a leer la palabra de Dios. Amén. Tenemos que aprender, ¿verdad? Que nosotros cada día nos renovamos a través de que nosotros vamos leyendo la palabra de Dios. Nosotros nos renovamos a través de que nosotros vayamos esforzándonos a obedecer a Dios. No es simplemente venir y acordarnos de aquí, de la palabra de Dios, cuando el hermano o el pastor lo habla, nos dice. A veces creemos, decimos, bueno, Dios nos habla en la iglesia a través de nuestro pastor, a través del hermano. Y todos los domingos nos hacemos religiosos. Venimos y nos acordamos que somos cristianos cuando estamos en la iglesia. Cuando solamente los domingos nos acordamos de que tenemos que leer, de que tenemos que orar, de que estamos que estar allí. Pero entre la semana no nos acordamos de que Dios, de que nosotros somos cristianos. Y de que nosotros tenemos que mantener un orden en nuestro trabajo, en los colegios o donde nosotros estemos. Tenemos que aprender a que nosotros tenemos que poner esos principios en nuestra vida. Muchas veces a nosotros a muchos se les olvida que en sus hogares tienen que aprender a poner los principios y valores. Hermano, porque la familia es lo más importante. Amén. ¿Por qué? Porque de la familia que salen, hermano, los empresarios, de la familia salen los abogados, de la familia salen los presidentes, de la familia hoy todas las cosas salen de la familia. Y si nosotros no nos ocupamos de santificar, de orar por nuestra familia, de tomar un tiempo especial para nuestra familia, sobre todo nosotros los hombres, que Dios nos ha puesto como sacerdotes, dice la palabra de Dios, allí Dios nos ha puesto como sacerdotes, nosotros tenemos que impartir todos los días con nuestra familia la palabra de Dios, ocuparnos de ello, vamos a leer la palabra, que no nos vamos a acostar sin orar, no nos vamos a acostar sin compartir de la palabra un poco, porque de la familia depende, hermano, la ciudad. Si nosotros tenemos una familia buena, si nosotros ayudamos a nuestra familia que crezca en el Señor, hermano, Venezuela y el mundo fuera otra. Amén. Pero hoy en día vemos que nosotros nos descuidamos y tomamos tiempo, llegamos a la casa, no nos importa qué hizo el niño, qué no hizo, si ve la televisión y pasa todo el día viendo el televisor, llenándose de tantas cosas y de tantas porquerías que muchas veces se ven y nos damos cuenta qué es lo que ven o lo que no ven nuestros hijos. Y cuando venimos a ver, vemos nuestros hijos rebeldes, groseros, malcriados, y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué esto en nuestros hijos? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que fijarnos en esto. Entonces tenemos que ocuparnos nosotros como sacerdotes de la casa, de que tenemos que llevar la palabra, de que a nuestros hijos tenemos que predicarle todo tiempo, que a nuestros hijos tenemos que educarle a través de la palabra. A veces en mi casa, mis hijas y mi esposa me dicen que soy demasiado fastidioso con lo que es leer la palabra, porque yo llego y de una vez, ¿ya leyeron? ¿Qué leyeron? Vamos a compartir lo que leíste, Rubí. ¿Qué fue el devocional de hoy? Rubí, hay que leer la Biblia. Y vivo encima de ello, porque es que a eso Dios nos ha llamado. A que nosotros tenemos que edificar nuestra casa. A que nosotros tenemos que bendecir nuestra casa. Y hermano, una de las cosas que yo me siento contento y le doy la gloria a Dios de que hoy yo puedo ver mi familia y que vale la pena el esfuerzo sirviendo a Cristo. De que hoy podemos nosotros estar aquí delante predicando, de que mis hijas danzan, de que mi esposa, wow, Dios la está usando, y de que Dios hoy me tiene en este lugar. Bríndele ese fuerte aplauso al Señor. Entonces nosotros vemos y vale la pena que nos esforcemos. Que nos esforcemos como sacerdotes, que nos esforcemos como si no está el sacerdote, está la esposa también, de ayudar a nuestra familia. Que no nos cansemos, hermanos, no nos cansemos de estar allí, porque vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas. Fíjense también lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21.
Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Fíjense usted lo que dijo el libro de Marcos, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no habla de esto? ¿Por qué? Porque, hermano, anteriormente y el mundo llena su corazón de todo esto, de fornicación, de adulterio, de homicidio. Y hoy en día vemos cómo está el mundo entero. Hoy en día tanta violencia es porque el hombre ha llenado su corazón de eso, porque ellos no conocían a Dios. Hermano, y cuando nosotros venimos al Señor también teníamos un corazón así, lleno de adulterio, lleno de fornicación, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que porque el hombre se alimentaba de todas estas cosas. ¿Y por qué el Señor nos manda ahora a alimentarnos de la palabra de Dios? Para que todos estos pensamientos y todo esto salga de nuestras vidas. La única manera que nosotros podemos librar y limpiarnos de todo esto, hermano, es a través de la búsqueda del Señor, es a través de la lectura del Señor. Por eso es que el Señor dio una oportunidad: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Amén. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pero nosotros tenemos que buscar la verdad. Nosotros tenemos que leer la palabra. Tenemos que instruirnos ahí. Y tenemos que, para mantenernos en la libertad, tenemos que mantener esa comunión con Dios. Y nuestro corazón tenemos que cambiar y llenarlo de la palabra de Dios. ¿Por qué dice la palabra esto? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si usted todo el día la pasa hablando cosas que no tiene que estar, si usted pasa todo el día haciendo cosas que no tiene que hacer, y que muchas veces se llena, que se escuchando a la vecina, que se escuchando al amigo, de su problema, de X, de tantas cosas, cuando usted viene a ver en su casa, va a llegar y va a hablar de todo lo que se cargó todo el día, hablando cosas que no tenía que estar hablando. Y entonces esto lo que hace, no lo edifica, no lo bendice. Mientras cuando nosotros nos llenamos de Dios, hermanos, nosotros vamos a querer hablar de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar lleno de Dios, va a estar lleno de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a hablar de Dios y a cambiar nuestros pensamientos. Paso número 3. Perseverancia y confianza. En el libro de Isaías, capítulo 26, 3, vamos a buscarlo allí. Isaías 26, 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense lo que dice el Señor. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjense que la Biblia dice que, verdad, que Dios tiene una esperanza. Dice que empieza a leer, que nosotros tenemos que empezar a leer la Escritura, renovar tu mente a través de la palabra. Fíjense ustedes que, como les decía, hermano, cuando yo llegué al Señor, cuando yo conocí a Cristo en mi vida, una de las cosas que yo me aferré más en mi vida fue en leer. Yo me acuerdo que un pastor me regaló un Nuevo Testamento y lo cargaba aquí en mi bolsillo, y yo leía la palabra de Dios en todo momento. Tenía 10 segundos libres y esos 10 segundos yo leía. Y yo buscaba de Dios. Y leía la palabra, entraba al baño y empecé a trabajar en un trabajo donde nos daban nada más 10 minutos para desayunar y 45 para almorzar. Y en esos tiempos, hermano, yo aprovechaba ese momento para leer. Comía rápidamente y leía. Antes de acostarme leía. Y, hermano, yo digo que la palabra de Dios fue lo único que pudo transformar mi vida. Porque ustedes, como muchos conocen mi testimonio, yo fui una persona tremenda, y cuando Dios me renueve, me saca de ese lugar, cuando Dios me saca de allá afuera, hermano, no era fácil. No era fácil llegar y convertirte de un día para otro. Pero yo quise poner de mi parte porque yo entendí y creí en Dios.
Creí, me di cuenta de que sí había un Dios y que yo quería cambiar, de que yo de verdad quería ser otra persona, porque ya estaba cansado, porque Dios había empezado a tratar conmigo, pues como Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando Dios nos llama, hermano, nos llama para transformar nuestra vida, pero nosotros tenemos que dejar moldearnos, dejar que Dios sea el que nos moldee, dejar que Dios nos vaya transformando, nos vaya cambiando. Pero esto lo logramos a través de nuestra búsqueda con Dios. No podemos dejarle Dios al milagro y nosotros solamente sentados y no buscamos, no leemos y queremos y pedimos a Dios, Dios mío, ayúdame en tal problema, en tal circunstancia, pero no oramos, pero no leemos, pero no buscamos la presencia de Dios y siguen los problemas y siguen las circunstancias difíciles, porque nosotros no estamos buscando de Dios, no estamos permitiendo que Dios lo haga. Entonces, como le digo, en mi testimonio yo lo que me aferraba era leer esa palabra de Dios en todo momento. Y eso es lo que me ayudó a mí a cambiar mi forma de vivir, mi manera de vivir, mi mente. Fue a través de que yo leía la palabra y que usted va a conocer y va a conocer a Dios allí donde usted puede tener ese encuentro de Dios y se va a dar cuenta quién es Dios y va a conocer maravillas de Dios. Cuando nosotros no hacemos esto, nosotros, hermanos, muchas veces hacemos una fortaleza en nuestras vidas y hacemos una fortaleza que muchas veces la hacemos mala. Y hay una fortaleza que nosotros tenemos que crear en nuestra vida que es buena para Dios. Nosotros tenemos que crear una fortaleza para nuestras vidas de que nosotros sí podemos, de que nosotros Dios si nos llamó, sí podemos hacerlo. A veces que hay personas, como le digo, usted le dice que lea la palabra y dice, cónchale hermano, es que yo no puedo leer. Cada vez que yo voy a leer me entra una flojera. Yo no sé qué pasa conmigo cuando voy a hacer tal cosa que no puedo hacerlo. Y hermano, nosotros a veces decimos esto, no puedo hacerlo. Donde el Señor cuando lo llamó, le dice a usted en la palabra de Dios, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nosotros mismos nos hacemos esa fortaleza de decir, no puedo hacerlo. Nosotros mismos somos los que nos creamos. A veces hay gente que dice, no, es que yo no puedo aprender a manejar. No puedo, yo soy muy nervioso, me pongo nervioso y no puedo hacerlo. Pero es que tú te estás creando tú mismo esa fortaleza y no puedes hacerlo. Pero si tú dices, sí lo puedo hacer, en Cristo yo voy a hacerlo, yo voy a lograrlo, yo voy a empezar a leer, yo voy a esforzarme a buscar, yo voy a esforzarme a orar. Si tú lo haces y tú te haces esa fortaleza, tú vas a poder, hermano. Amén. Pero todo depende de que nosotros lo hagamos, que nosotros nos esforcemos. Porque como dice la palabra, ¿qué es fortaleza? La fortaleza dice que es vigor, es resistencia. Y nosotros tenemos que tener ese vigor y esa resistencia para lograrlo. Amén. Aunque el diablo te diga que no vas a poder, porque el diablo siempre va a estar diciéndote, no vas a poder, tú no puedes hacerlo, tú es verdad que eres un fracasado. Hermano, no, nosotros no podemos dejarnos engañar por el enemigo, no podemos dejarnos engañar por él. Nosotros sí podemos hacer las cosas porque tenemos un Dios de rey y Señor de señores. Amén. Tenemos un Dios que dice la palabra que Él está con nosotros. ¿Y qué nos dijo el Señor? Nos dijo, y no lo dejaré huérfano, le enviaré un consolador para que esté con vosotros hasta el fin. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que está con nosotros allí dándonos la fortaleza. Aún dice la Biblia que Él es el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. A veces ni somos nosotros mismos que queremos, sino que el Señor viene a tu mente y te dice, ay, no he leído la palabra hoy, tengo que leer, o no he orado, tengo que hacerlo. Y muchas veces nosotros nos negamos, pero es el Espíritu Santo que quiere que tú te esfuerces, que tú te recordándote, tienes que leer, tienes que orar. Eso es lo que está haciendo el Señor, ¿verdad? Porque Él lo dice en su palabra, que Él produce el querer como el hacer. Entonces nosotros no podemos permitir que ninguna fortaleza venga a dañar nuestras vidas, en que nosotros no podamos hacerlo, en que nosotros no podemos leer, orar, buscar de Dios. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que tenemos que honrar a Dios en donde Dios nos ha puesto. En cualquier parte, donde nosotros estemos, hermanos, tenemos que honrarle, porque Él ha sido bueno con nosotros. Como le digo, Dios fue el único que lo recibió a usted con amor. Dios fue el único que vino y le perdonó todos sus pecados. Dios lo recibió a usted con los brazos abiertos.
y pagó un precio tan grande, hermano, por cada uno de nosotros, que nosotros muchas veces somos tan malagradecidos. Y Dios quiere usarle, bendecirle de una manera sobrenatural. Vamos a buscar en el libro de Génesis 39, 6, capítulo del 6 al 12. Y vamos a hablar ahí sobre la vida de José, para ver cómo Dios bendijo a José de una gran manera. Dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, no escuchando él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de lo de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Wow. Vemos ese testimonio de allí que dice, como le decía, que nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios en los lugares donde Dios nos ha puesto. Como Dios te pone en un lugar, siempre te está mirando y siempre eres fiel. Te llama a otros lugares porque has madurado espiritualmente. Fíjense que vemos la vida de José. Vemos que José, hermano, era un hombre que tenía un pacto con Dios. Y era un hombre que tenía un temor de Dios impresionante. Fíjense que vemos que Dios lo había puesto en este lugar, y todas las cosas se le había entregado a él, como él le había dicho al rey, menos su mujer. Y esta mujer ha puesto los ojos en él. Y vemos que, ¿qué hizo José? José, dice la palabra, que salió corriendo de aquel lugar. Salió huyendo de aquel lugar, pero no se dio a lo que ella quería. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros le obedecemos y nos esforzamos, cuando venga la tentación a nuestras vidas, nosotros vamos a poder, y nosotros soportamos esto, Dios donde nos puso nos va a llevar a un mayor nivel. Dios allí nos va a llevar de victoria en victoria. Cuando nosotros vencemos, de victoria en victoria. Y eso lo vemos en José. Y eso es lo que quiere Dios. Que nosotros podamos en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos donde habla la palabra de Dios, de que fíjense ustedes de tanta corrupción que hay en el mundo, de que este mundo tan perverso que tenemos hoy en día, nosotros seamos fieles a Dios, de que nosotros podamos soportar, Señor, hermanos, las luchas, las pruebas que vengan. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hermanos, peleando por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros llega a la tentación, nosotros tenemos que decretar la palabra de Dios, decir lo que Dios nos ha dicho. Como dijo el Señor cuando fue tentado en el desierto. ¿Cómo peleó el Señor cuando tuvo hambre? El que le dijo, convierte esa piedra y en pan. ¿Qué le dijo él? No solo de pan vivirá el hombre. Cuando le dijo, tírate de allí, que los ángeles enviarán para que te sostenga. ¿Qué hizo él? Le dijo, escrito está, a tu Dios no tentará. Y así nosotros tenemos que también aprender la palabra, memorarnos, aprendernos textos bíblicos para nosotros pelear con la palabra, para que nosotros cuando venga la tentación, cuando venga todo esto, nosotros podamos
decir la palabra, declarar la palabra y poder vencer todas estas tentaciones que puedan venir. Y decir, yo no voy a cambiar a Dios por la tentación del pecado. Yo yo resisto la tentación. Yo no voy a comprometer mi familia. Lo que Dios tiene para mí es mucho lo que hoy está en juego, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender que, hermano, nuestra familia es algo muy importante y que nosotros no podemos poner nuestra familia en juego. No podemos poner todas estas cosas de lo que Dios nos ha dado, ponerlo en juego sin importarnos, Señor, sino tenemos que aprender a soportar, tenemos que aprender a luchar para nosotros poder vencer. Amén. Y a su nombre. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a darle las gracias a Dios por esta palabra. Amén. Vamos a